Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a la comparativa entre este nuevo Amazfit Active y un reloj inteligente que es bastante parecido, aunque ya os digo que es un pelín más caro, que es el Amazfit GTS 4. Como os digo, dos relojes que en relación calidad-precio me parecen una auténtica pasada, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde que se presentó el GTS 4. Y como siempre, pues en este vídeo te quiero comentar cuáles son todas sus diferencias y sobre todo cuál de los dos merece más la pena comprarte a día de hoy, teniendo en cuenta el precio que tiene uno y que tiene el otro. Así que nada, como siempre, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y vamos a darle caña. Y nada, como digo, pues vamos a comenzar con esta comparativa entre este Amazfit Active que tengo por aquí y el Amazfit GTS 4 que ya sabéis que analicé hace bastante tiempo aquí en el canal. Y lo primero de todo que os quiero comentar, como siempre hago, es el apartado del diseño y obviamente el GTS 4 es una gama de relojes más caros y aquí pues se nota mucho porque al final tenemos un diseño bastante mejor. Y esto lo digo sobre todo porque a pesar de que este Amazfit Active tenga una construcción muy buena, es íntegramente de plástico. De hecho es verdad que tiene en el lateral una especie de ribete metálico, pero es similar al metal, no es exactamente metal, es plástico. Y en el caso del GTS 4 pues sí que el cuerpo es completamente de aluminio y además tenemos una corona giratoria en el lateral derecho que da un uso brutal. Es cierto que esa corona giratoria sobresale demasiado del cuerpo y al final puede hacer que cuando lo estamos utilizando con guantes pues lo estemos pulsando, pero bueno, a pesar de ello creo que la corona giratoria da una versatilidad tremenda, da mucha fluidez cuando estamos utilizando el reloj, cosa que en el Active pues por desgracia no lo vamos a tener y a pesar de que ese botón no sobresalga tanto, pues la funcionalidad no es ni mucho menos la misma. Eso sí, hay una cosa que me parece bastante importante comentar a favor del Amazfit Active y es que este reloj pues en este caso es más finito y también bastante más ligero que lo que tenemos en el GTS 4. Yo personalmente si tuviese una muñeca pequeña sin duda me iría a por el Active y en el caso que tuviese una muñeca pues más grande y no me importase el tamaño y también el peso, pues obviamente sí que me iría a por el GTS 4. Y por supuesto, otra cosa que va a ser mejor el GTS 4 va a ser en el tema de las correas, tanto las versiones de silicona como en otras que hay, pues sinceramente me parece que están mejor acabadas. De hecho, la versión de silicona en el Active, pues han añadido la clásica correa de silicona de gama, podríamos decir baja de Amazfit, que al final es una silicona pues bastante menos gruesa y de mucha menos calidad. Y en el caso del GTS 4 pues es mucho más resistente y al final eso a la larga se nota mucho. Pero bueno, sí que es cierto que los dos comparten ese tamaño de 20 milímetros y el mecanismo del pasador para poder intercambiarlas, así que en ese sentido, si no os gustan las que vienen de serie, pues tanto en uno como en otro, la vais a poder cambiar sin problemas. Y nada, ya por último, pues también comentaros que los dos relojes cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas y yo, bueno, me he duchado todos los días con ellos y la verdad es que ningún tipo de problema con ninguno de los dos, pero lo que sí que vamos a encontrar de diferencias va a ser en cuanto a la personalización a la hora de comprar uno y de comprar el otro. Por ejemplo, si comienzo hablando del Amazfit Active, pues este se va a poder comprar con el cuerpo en color negro y la correa de silicona negra, cuerpo en color dorado con la correa de silicona rosa y la versión que tengo yo que es el mismo cuerpo dorado con la correa de cuero rosa, todos ellos acabados que la verdad son muy bonitos. Mientras tanto, si le echamos un vistazo al GTS 4, pues aquí nos vamos a encontrar opciones del cuerpo negro con la correa de silicona negra, cuerpo en dorado con la correa de silicona en color beige o en color rosa y además también tenéis una correa de nylon en acabado naranja bastante bonita con el cuerpo en dorado. Y una vez que hemos analizado el diseño de estos dos relojes, pues a continuación os quiero hablar también de las pantallas que sinceramente son muy parecidas, de hecho son prácticamente las mismas, porque los dos comparten un panel AMOLED de 1,75 pulgadas con resolución de 390 por 450 píxeles. Así que como os digo, sinceramente me parece que tanto uno como el otro tienen exactamente la misma pantalla, pero sí que es cierto que a favor del GTS 4 tengo que decir que primero contamos con brillo automático, cosa que el Active pues por desgracia no lo tiene y vamos a tener que manejarlo de manera manual, y por otro lado también tenemos ese tema de la corona giratoria que sinceramente hace que tanto la respuesta táctil como también la versatilidad de la interfaz sea mucho mejor.
Pero también he de ser sincero con vosotros y deciros que en esencia son tanto uno como el otro exactamente la misma pantalla, porque tenemos muy buen brillo tanto en exteriores como en interiores. También por supuesto tenemos una muy buena nitidez y por último comparten el Always On Display. Así que en este sentido, si no os importan las dos cosas que os he comentado anteriormente, pues al final vais a tener la misma experiencia tanto en el Active como también en el GTS 4. Pero lo que sí que os digo que no vais a tener ni muchísimo menos la misma experiencia va a ser en el apartado de la batería, y es que a pesar de que los dos relojes compartan la capacidad de 300 mAh, según Amazfit ya sobre el papel, el GTS 4 no debería dar una autonomía que ronda los 8 días de uso, mientras que el Active debería poder llegar hasta un máximo de 14 días. Y estas son las cifras que nos dice Amazfit, pero sinceramente yo bajo mi opinión personal he tenido exactamente la misma sensación, y es que la batería del Amazfit Active es muy superior. En este caso, como ya sabéis, yo utilizo este reloj de manera bastante intensiva, con muchas notificaciones, bastante uso del GPS y los sensores activados para que lea cada 30 minutos todos los datos, y obviamente sabéis que yo no utilizo el modo Always On Display, y con todo este uso al final yo he conseguido unos 12-13 días aproximadamente en el caso del Amazfit Active, mientras que en el GTS 4 a duras penas he podido llegar a los 6 o 7 días, y al final pues eso hace prácticamente una semana de diferencia entre uno y el otro. Así que en definitiva en este punto os podría decir que si buscáis la mejor autonomía posible, pues sin lugar a dudas os tenéis que ir a por el Amazfit Balance. Es una diferencia bastante importante, así que yo la tendría muy en cuenta a la hora de comprar uno o de comprar el otro. Y por cierto, que no se me olvide comentaros el tema del cargador, que es exactamente el mismo tanto en uno como en otro. Sí que es cierto que en el caso del GTS 4 los pines están un pelín abiertos, así que no es compatible con el que tenemos en el Active, pero bueno, en esencia tenemos exactamente el mismo, con los dos pines de carga magnéticos que también funcionan y la otra parte con USB tipo A. Y bien, después de todo lo que ya os he ido comentando durante todo el vídeo, pues ahora lo que toca hablaros es del apartado de los sensores, y aquí obviamente sí que vamos a tener diferencias a ser el GTS 4 un reloj más caro, pero quiero comenzar hablando por los sensores que encontramos en el Amazfit Active, que aquí nos vamos a encontrar con sensores de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, acelerómetro, sensor geomagnético, brújula, sensor de temperatura y por supuesto un sensor GPS que está compuesto por 5 sistemas de posicionamiento por satélite. Y en el caso del GTS 4 pues nos vamos a encontrar por ejemplo con el sensor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, brújula, barómetro, acelerómetro, giroscopio y por supuesto un nuevo sensor GPS de doble banda al que se le añaden también otros 6 satélites, de los cuales solo se especifica que están presentes el BDS, GLONASS y Galileo. Así que ya estáis viendo que tenemos pues prácticamente los mismos sensores tanto en uno como en otro, pero sí que es cierto que he tenido la sensación de que en el GTS 4 son un pelín mejores en cuanto al funcionamiento. Por ejemplo, sí que es cierto que los dos cuentan muy bien los pasos y no tienen ningún tipo de pasos en falso. La frecuencia cardíaca también lo hacen genial, aunque aquí sí que noto al GTS 4 más preciso, y encima le podemos conectar vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho, cosa que con el Active no se puede hacer. Y por último también el de oxígeno en sangre pues lo noto bastante bien en los dos relojes, pero de nuevo noto al GTS 4 más consistente en los datos que nos da. Por supuesto, también los dos relojes comparten otro montón de registros de sensores, como por ejemplo el tema del sueño también con las siestas. Tenemos también registros bastante precisos del estrés, datos relacionados con los deportes y por supuesto también tenemos la inteligencia artificial con Zepp Coach y todo el resto de parámetros clásicos de Amazfit a lo que nos tiene acostumbrados la marca y que funcionan genial en los dos modelos. Y si habéis prestado atención anteriormente, pues os habréis dado cuenta que en el caso del GTS 4 tenemos más sensores que en el Active, y estos sensores que tenemos de más son el barómetro y también el altímetro, cosas que por desgracia no nos va a ofrecer el otro reloj, y que en el caso del GTS 4 tenemos apartados específicos dentro de la interfaz que la verdad es que se agradecen un montón porque dan datos súper precisos. Y por último, no me puedo olvidar, por supuesto, de hablar del tema del GPS, y aquí no me quiero detener mucho porque sinceramente el GPS de doble banda que integra el Amazfit GTS 4 es mucho mejor que el que integra el Amazfit Active.
Y esto lo digo sobre todo porque no ya es que sea bastante más preciso y también coja la señal mucho más rápido, sino que incluso se puede personalizar directamente desde los ajustes y podemos, por ejemplo, pues hacer que sea más preciso o por otro lado que coja la señal más rápido e incluso que pueda ahorrar o no batería, cosa que la Amazfit por desgracia no nos va a permitir y al final eso hace que la experiencia sea mucho mejor en el GTS 4. De hecho, vais a notar en las imágenes que os dejo aquí adjuntas al vídeo que en el caso del GTS 4, pues cuando estamos en zonas céntricas, sí se equivoca bastante menos que lo que sí que encontramos en el Active y eso al final hace que, bueno, si yo me tuviese que comprar uno y el GPS fuese muy importante, pues me tuviese que ir a por el GTS 4, ya que la calidad de este GPS es mucho mejor. Eso sí, también os digo que si es importante para vosotros el tema de importar rutas vía GPX, pues tanto uno como el otro lo pueden hacer y reproducirlas sin ningún tipo de problema, así que en ese sentido sí que es cierto que tanto el Active como el GTS 4 os van a dar muy buena experiencia. Y en lo que también os adelanto que van a dar muy buena experiencia tanto uno como el otro es el apartado de la interfaz y aquí os digo que es verdad que hay una diferencia bastante importante en cuanto al precio de uno y de otro, pero en esencia tanto la interfaz del GTS 4 como también la del Amazfit Active son igual de completas y de verdad que me han encantado. De hecho, las capacidades que considero esenciales y que son muy importantes la tiene tanto uno como el otro, y es que por ejemplo vais a poder contestar notificaciones de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, aunque ojo, eso solo va a funcionar en teléfonos Android, ya que como sabéis esto en iOS no se puede hacer. Aparte de eso también vais a poder contestar llamadas, tenemos memoria interna para música con conexión de auriculares por Bluetooth, asistente inteligente de Alexa, aplicaciones descargables desde CEP, etcétera, etcétera. Quizá lo único que sí que me parece reseñable a favor del GTS 4 es que cuenta con multitarea real en deportes, es decir, lo podéis dejar corriendo en segundo plano y iros a otra parte de la interfaz sin ningún tipo de problema, cosa que el Active pues por desgracia no puede hacer. Y también otra cosa que creo es importante decir, y es que la memoria interna del Active es bastante inferior, únicamente de 250 megas, así que os van a caber bastante menos canciones que lo que sí que ofrece el GTS 4. Pero bueno, fuera de esto, la verdad es que en esencia tanto uno como el otro tienen interfaces súper parecidas, tanto los ajustes como también en lo que es las opciones que nos dan. Sinceramente son muy completos los dos, así que tampoco creo que sea una diferencia abismal para iros a por el GTS 4 por encima del Amazfit Active. Y ya por último, antes de acabar con el vídeo, pues también os quiero comentar rápidamente el tema de la aplicación, que se utiliza exactamente la misma tanto uno como en el otro, que es la aplicación de CEP, y ya sabéis que se puede utilizar sin problemas tanto en Android como también en iOS. Y esta aplicación sinceramente no me quiero detener mucho porque os he hablado mil veces sobre ella y es que es una aplicación que me encanta porque nos da un montón de datos tanto de pasos, calorías, sueño, deporte con GPS. Ya os digo, las opciones son prácticamente infinitas, pero lo que sí que me gusta es que tiene la opción de poder conectarse con aplicaciones de terceros, como por ejemplo la aplicación de Strava, Google Fit, Salud de Apple o incluso Adidas Running, para que se vayan subiendo todos los deportes y todos los datos que recoja el reloj directamente a esas cuentas, lo cual me parece que está genial. Y aparte de esto, pues también tenemos exactamente las mismas opciones tanto en un reloj como en el otro, porque podéis configurar, por ejemplo, vuestro watch face favorito con incluso imágenes de vuestra galería, temas de notificaciones, Alexa, tarjetas de membresía que podéis hacer vía código QR, también incluso podéis personalizar la vibración de vuestras notificaciones, etcétera, etcétera. Así que es una aplicación súper completa que comparten tanto el Amazfit Active como también el Amazfit GTS 4. Y nada, después de todo lo que os he comentado, pues toca ahora sí cerrar con el vídeo y lo primero de todo a comentar es el tema del precio. Quiero comenzar hablando por el precio del Amazfit Active, que este reloj cuesta oficialmente en España 129 euros en las versiones con correa de silicona y 149 con la versión de correa de cuero, que es la que yo tengo aquí en este vídeo y que obviamente más adelante irá bajando de precio. Y en el caso del GTS 4, pues ya os he dicho antes que ha pasado bastante tiempo desde que salió al mercado, pero cuando salió se podía comprar por 199 euros de manera oficial y ya a día de hoy la verdad es que es bastante sencillo encontrarlo por unos 170 e incluso un poquito menos en páginas como Amazon, así que como siempre en la descripción de este vídeo os voy a dejar los enlaces por si queréis comprar alguno de los dos.
Y después de todo lo que os he contado, pues ¿qué es lo que os puedo sacar en cuanto a conclusión sobre esta comparativa? Pues bueno, sinceramente creo que es justo decir que el Amazfit GTS 4 es mejor reloj que lo que tenemos en el Amazfit Active, pero hay que tener en cuenta esa diferencia de precio que me parece muy importante, ya que al final tanto uno como el otro hacen cosas muy parecidas. Quizás la diferenciación más importante a favor del Active es que, por ejemplo, tiene más batería que el Amazfit GTS 4, que eso me parece muy importante, pero también es cierto que el GTS 4 se nota que es un reloj mejor construido, tiene ese tema de la corona giratoria que sinceramente me parece que está genial, también los sensores creo que funcionan un pelín mejor y creo que, bueno, al final en esos pequeños detalles hacen que el GTS 4 sea mejor reloj, pero tenéis que tener en cuenta que cuesta casi 50 euros más. Yo lo que creo que si no sois usuarios muy exigentes con el Amazfit Active vais a tener más que suficiente, pero si por ejemplo también el tema del GPS es importante para vosotros, creo que al final si juntamos todo eso, a mí personalmente me rentaría pagar esos 50 euros extra porque al final tenemos un mejor reloj, pero si no buscáis eso, si no buscáis esa excelencia, sinceramente con el Amazfit Active vais a estar más que contentos. Y por mi parte, pues la verdad es que poco más os puedo comentar sobre esta comparativa. Lo único sí deciros que tenéis un vídeo por separado aquí en el canal para poder ampliar toda la información que os he dado en este y también que podéis ver los diferentes detalles que tiene tanto un reloj como el otro. Y por supuesto espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda para decidir si comprar el Amazfit Active o si por el contrario con el GTS 4 es mejor opción para vosotros. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!